Las implicaciones de esto resultaron asombrosas. Un solo Dios significaba un solo pueblo. No más divisiones tribales. Para el pobre y el indefenso, la perspectiva era algo revolucionario. Yo pienso que una de las cosas más importantes de su doctrina, y de la que no se habla a menudo, es el poderoso mensaje de justicia social que impartió. En aquel tiempo en la Meca había una separación creciente entre los que tenían y los que no. Él insistió en erradicar esto, insistió en la idea de compartir la riqueza, y fue este mensaje de justicia social lo que creo que hizo que fuera escuchado por muchos. Junto con el Islam apareció un nuevo orden, una nueva forma de vida. Y era una hermosa forma de vida en la que todos eran iguales, negros, blancos, hombres, mujeres y niños. De modo que tenía ese tipo de atractivo universal que creo que posibilitó la rápida expansión del Islam. Hubo muchos que se sintieron movidos por el mensaje de Mahoma cuando éste empezó a hablar en la comunidad. Tenía la agilidad y la profundidad simbólica de los grandes poemas preislámicos que habían sido creados por este pueblo y que habían dado a la gente en Arabia un oído tan extraordinario para la expresión verbal y donde la expresión verbal era la principal fuerza cultural. Algunos lo llamaron poeta. Hay un sura coránico que básicamente dice que Mahoma no es un poeta. Los poetas hablan impulsados por el deseo, y esta no es la voz del deseo, es la voz de Dios. Los seguidores de Mahoma empezaron a aumentar. Se llamaban a sí mismos musulmanes, o aquellos que se rinden a Dios. Decidieron preservar el mensaje que Mahoma les había transmitido. Este fue el comienzo del Corán. El Corán fue revelado oralmente, pero muy pronto la gente llegó a comprender que había de ser escrito para asegurarse de que no se corrompiera y de que se mantuviera el mensaje original. Empezaron a hacerse copias a partir de una fecha muy temprana. No se sabe la fecha exacta, ya que los primeros manuscritos del Corán no han sobrevivido. El Corán es una revelación de enseñanza espiritual, una guía ética y social. Fue revelado en árabe y se mantiene en árabe. Lo más extraordinario acerca del Corán es su naturalidad. Puede hablar de poderosos temas cósmicos de manera íntima, de modo que el poder y la ternura viven constantemente unidos en el lenguaje coránico. Sirviéndose solo de la palabra, el Corán hace llegar su visión a los fieles. Sus imágenes conjuran un cuadro de la vida después de la muerte, que resuena con todo el poder de la poesía beduina tradicional. Imaginémonos en el desierto rodeados de polvo y un sol cegador. Vistes mantos para cubrir tu cuerpo porque el viento es algo que podría arrancarte la piel de la cara y entonces entras en un oasis. La temperatura desciende dramáticamente. Hay una especie de quietud. El viento ha cesado de aullar. Por todas partes ves verde y colorido. El mundo del agua y el paraíso están simbólicamente atados el uno al otro. Y el Corán conjura esta imagen con solo unas pocas palabras escogidas. Sin embargo, a pesar de todas las imágenes del paraíso, en el Corán no hay una descripción fácil de Dios. El misterio todavía subsiste.
Es muy difícil hablar de Dios sin tratar de darlo forma. Generalmente se tiene una visión antropomórfica de Dios. Lo convertimos en una proyección de nosotros mismos. Esa es la razón por la que los musulmanes no son dados tradicionalmente a la escultura. Creen que constituye un riesgo. El Corán evita este peligro constantemente cambiando los pronombres, de modo que en realidad uno no puede dar forma a Dios o percibir ninguna imagen física. En lugar de la imagen física de Dios o de Mahoma, es la belleza del mismo Corán lo que se celebra en el Islam. El Islam se desarrolló en un contexto que no favorecía las imágenes visuales. La revelación del Corán es la representación de Dios en la tierra. Los musulmanes sentían ya desde el principio que la única representación justa de la palabra de Dios era el mismo Corán y no ninguna imagen de Dios, porque no se podía representar a Dios. Y ciertamente tampoco ningún retrato de Mahoma, porque él no era divino. Algunas veces, en ciertos lugares, se hicieron representaciones del profeta Mahoma, pero estas no son imágenes religiosas, no son imágenes destinadas al culto, no son imágenes de Dios o de un santo, son imágenes de Mahoma como figura histórica. Se le honra poniéndole un fondo de azul muy brillante o una nube cerca, pero no se le distingue de ninguna otra manera de los otros caracteres de la historia. Se ha representado otras veces al profeta, pero siempre aparecía con una tela blanca sobre la cara para esconder sus facciones. Son diferentes facetas de una misma idea. Pero ninguna de estas representaciones tiene un carácter devocional. No se supone que uno tenga que mirarlas como a alguien a quien dirigir oraciones. Facilita el aprendizaje de la religión y el énfasis está en la historia.